Ortiz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, uno de los agraciados ha sido muchos miembros del Cabildo de la Catedral. A esta hora, sin embargo, esta calle peatonal en la que está la administración número 2, de donde ha tocado la Lotería de Navidad, está prácticamente vacía, no solo por la hora, mucha gente está comiendo, sino también por la lluvia que no para de caer, lleva cayendo toda la mañana. De hecho, en esta calle peatonal hay muchísimas casas, muchas familias, y podemos ver que lo están celebrando en casa tranquilamente, comiendo y muy alegres. Gracias. ¿Están las dos princesas? ¿Están las dos? Muy guapas. ¿Dónde está? En una selfie. Las espaldas. Qué alta, por Dios. Se ha hecho esperar, pero por fin hemos podido ver a Leonor en Catarroja, en uno de los pueblos afectados por la Dana, junto a sus padres Felipe y Leticia, y también junto a su hermana Sofía. Con esto han querido demostrar que su compromiso con el pueblo valenciano era firme e inamovible. Pero bueno, ha habido críticas al respecto, como no podía ser de otra manera. Lo cierto es que esto ha sido un baño de multitudes, porque hay que decir, tengo que decir que Casa Real no ha liberado ningún tipo de imagen todavía. Lo han querido vender por parte de los medios como que era una visita no oficial. No es verdad, es verdad que no estaba dentro de agenda, pero ayer ya la revista Hola dijo que este domingo iban a visitar varios pueblos de la Dana. Aprovechando un poco las vacaciones de las niñas, ellos, pues se han dado, como digo, este baño de multitudes en un día significativo, por lo menos aquí en España, que es el día de la Lotería de Navidad. Digamos que es cuando se da el pistoletazo oficial a lo que son estas fiestas. Empiezan ya los anuncios, las familias se están reencontrando. Y bueno, han recorrido el mercado municipal de Catarroja, mirando algunas tiendecitas, hablando con los vecinos. Es verdad que han estado, muy protegidos en ese sentido, pero ya digo que inesperado no era, se esperaba esto. Un medio local de Valencia, Las Provincias, ha podido recoger testimonios de personas presentes diciendo que no han tenido reparo en tomarse fotos con todos ellos y escuchar sus historias. Vítores, palabras de agradecimiento y que respeto sobre todo en este caso a Leonor y a Sofía. Bien, la cara B de todo esto, pues es igual que estas imágenes que vimos en Chiva, en las que ya hubo especulaciones sobre que se había cogido un poco a los lugareños, digamos, menos conflictivos. Es decir, si alguien esperaba que montasen un 2 de mayo, pues evidentemente aquí ya en Chiva se hizo, o al menos eso es lo que se reportó, se habían tomado medidas para evitar cualquier tipo de escándalo. Y yo creo que aquí ha sido un poco lo mismo. De todos modos, hay que decir lo que yo digo siempre, la gente de por sí, yo doy por hecho de que es educada. Igualmente, como digo, ni Felipe, ni Leticia, ni Leonor, ni Sofía son los mayores responsables de lo que tiene que ver con la catástrofe de la Dana. Esta visita, como digo, no venía en agenda. Los medios están vendiendo un poco la información. Gran impacto para los ciudadanos de esta localidad. Y de hecho, según el diario Levante, ni siquiera la delegación de gobierno, el ayuntamiento de Catarroja, sabían que los monarcas se iban a desplazar hasta allí. Mentira, porque ayer lo publicó la revista Hola y el artículo sigue publicado para quien lo quiera ver. Este domingo los reyes acudirán a las zonas afectadas por la Dana de Valencia. Lo que no decía era que iban a ir con Leonor y Sofía. Ese es el único dato inédito. Y recalcan que ha contado con su equipo de seguridad habitual, que han mantenido un perfil bajo. Han visitado el Palmar, la Albufera. Y hemos visto a Leonor y a Sofía bastante nerviosas con todo esto, no era para menos, pero quiero decir que al final han cumplido con lo que es su papel.
Hay un restaurante donde ellos se les ha visto, lo ha publicado la imagen Telecinco, pero todavía no está. Yo creo que mañana tendremos más datos y los ofreceremos. Una imagen como de una cámara de seguridad donde se los ve a los 4 comiendo en un restaurante, el típico menú del día, pero un restaurante que tampoco era, quiero decir, la gran cosa. Estaban a cierta distancia, pero no muy lejos, de otros comensales, de otras mesas, vaya. En cualquier caso, bueno, ahora os enseñaré la foto que ha publicado el restaurante en su cuenta de Instagram. Y bueno, pues es un poco, yo lo entiendo, ya arreciaban las críticas no solo a ellos, sino a los políticos, a los periodistas, de qué iba a pasar con la gente de la Dana de Valencia, que si a partir de Navidades ya se nos olvida todo, cambiamos el chip y ya está. Y ellos han querido ir precisamente justo antes de Nochebuena. Bien, se ha visto en las pocas imágenes, claro, es que aquí no podemos hablar tampoco de fotos y tal, pero se ha visto sobre todo a Felipe con Leonor y a su madre, a Leticia, con Sofía. Ya digo, como hay pocas imágenes, no podemos hacer interpretaciones más allá, al menos de momento. Una buena noticia es que por lo menos varios premios del gordo de la lotería pues han caído en estas localidades, entre ellas Catarroja y Paiporta, según he podido leer. Bien. Como la información que ahora mismo tenemos es mínima, se ha hablado, algunos medios oficialistas y demás, de llamadas privadas que habrían realizado tanto Felipe como Leticia a diversos vecinos y empresarios de la zona para dar continuidad a ese seguimiento que prometieron, en este caso, a los afectados. Han cogido un testimonio. Dice, cuando te llega una llamada así, en la que te hacen saber que Leticia se interesa por tu situación, supone un gran impulso de ánimo para salir adelante. Esto lo dicen en OK Diario. Dice, la secretaria personal de la reina me llamó para decirnos que doña Leticia se preocupaba por la situación y quería saber cómo ayudarnos. La reina ha sido como un ángel. Bien. A ver, ¿qué digo? Es que es su papel, es aquí donde los tenemos que ver realmente trabajar. Cuando dicen que la Casa Real, que al final la sustentamos todos con nuestros impuestos, está para algo, pues es un poco las imágenes que interesa ver. En mi opinión, Sofía, bueno, yo entiendo, es menor. Yo personalmente igual la hubiera apartado de todo esto y no hubiera pasado nada. Pero Sofía, digo, Leonor, en este caso como la heredera, ya con una formación militar, yo creo que se podía haber hecho un alto en el camino y haber acudido con sus padres, por lo menos a esta visita que hicieron a Chiva. Y hay que decir que aunque no ha trascendido de momento mucho, al parecer estarían ahora después de comer visitando otras localidades afectadas por la Dana. Como todo esto ha caído en domingo, en un día además bastante especial con el gordo de la lotería, bueno, con las familias preparando un poco la Navidad, con los reencuentros, pues yo creo que, a ver, esto no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ha sido bastante organizado, un poco, no sé si como blanquear la imagen, yo no me atrevería a decir tanto, pero sí para desmarcarse un poco de los políticos. Ojo, que yo tampoco lo veo mal, pero bueno, que esto que nos quieren vender aquí como, oh, sorpresa, han llegado los reyes. No, yo personalmente creo que no. En cualquier caso, como digo, al final algunos habitantes de Catarroja sí han estado ahí haciendo fotos, haciendo vídeos. De momento ya digo que no hay mucho más de lo que os he podido mostrar. Y bueno, pues consiguiendo un poco este efecto viral. A mí, ya digo, que vayan me parece bien. Que creo que Leonor tenía que haber ido antes. Que esto también les viene bien, porque al final mostrarse los 4 juntos da síntomas de unidad ante los últimos rumores de crisis, y aquí ya estamos hablando de otra cosa, entre Felipe y Leticia, también, no vamos a decir que no. Pero bueno, es un poco lo que hay. Yo lo de ver un poco el baño de masas del pueblo me parece un poco pan y circo, quiero decir. Quizás yo hubiera preferido
y creo que no se ha hecho. Por ejemplo, las 3 mujeres estas que fueron al Congreso a pedir justicia, pues no estaría mal en este caso que los reyes, sobre todo Felipe, ¿no?, que es quien tiene las funciones un poquito más claras, las hubiera llevado a Zarzuela para tener una conversación con ellas, o haber movido hilos, que no es tan difícil encontrarlas, para poder hablar con ellas, tener una conversación y bueno, pues simplemente no sé si dentro de lo que puede hacer él o no puede hacer él, pero escucharlas no hubiera venido mal. Esto al final es como, no sé, salvando las distancias, vale, pero un poco bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y ya sabemos un poco de qué va esa película, en fin, a mí es un poco la sensación que me ha dado. Veo genial, yo no puedo tampoco decir, pues a esa gente le han contratado o algo parecido. No creo que les hayan contratado. Sí creo que los elementos un poco más disruptivos los han apartado de alguna manera, y eso ya fue lo que se comentó en Chiva. Y evidentemente también creo, un poco porque la gente no va, quiero decir, la gente por lo general es educada, en este caso el llevar a las niñas también era como una especie de escudo. Y claro, la gente, ay, a ver cómo es Leonor, a ver cómo es Sofía, a ver cómo es la Leticia. Y bueno, pues como cuando visitan cualquier pueblo. Ellos han querido mantener un perfil bajo, eso es lo que dicen un poco estos medios oficialistas, pero yo creo que la estrategia mediática nada tiene que ver con un perfil bajo, pero es que ni de coña. A mí que me insistan con que esto no estaba en agenda, pues bueno, no estaba en agenda, pero entonces ¿por qué lo publicó en la revista Hola ayer? Es que ya se sabía, ¿no? Y bueno, para justificar, en este caso, la ausencia de Leonor y de Sofía, estos mismos medios dicen que bueno, que las hijas de los reyes no habían podido todavía visitar la zona cero de la Dana y que han aprovechado precisamente estas vacaciones de Navidad pues para estar con el pueblo valenciano. Hombre, muy forzado, muy justificado. Ya digo, Sofía no voy a decir nada porque es menor. Pero Leonor, ya con formación militar y como futura jefa de Estado, yo creo que tendría que haber acudido y oye, no se trata ahí de me voy a poner a quitar el barro, ni mucho menos, o porque probablemente estaría muy perdida. Pero bueno, creo que el gesto yo creo que se hubiese agradecido. No digo en esa visita donde le tiraron barro a Pedro Sánchez y Mazón, pero sí, por ejemplo, en la visita que hicieron a Chiva, que ya las cosas, digamos, estaban un poquito más tranquilas. Yo no quiero hablar de tranquilidad cuando hablo de temas de la Dana, porque hay familias que siguen pasándolo mal, las ayudas no llegan, y bueno, yo quiero mostrar mensajes positivos, pero es verdad también que mucha gente afectada, contacta conmigo y dice, por favor, no hables de positivismo porque no lo hay. Y eso al final pues termina un poco molestando a esta gente, y yo lo entiendo perfectamente. Yo ya digo, seguiremos, no desde luego todos los vídeos de los 2 canales, pero bueno, sí seguiremos haciendo un poco seguimiento a esas denuncias que se están haciendo con todo esto de la Dana. En cualquier caso, para justificar, ya digo, como todo esto ha sido muy random, no estaba planeado, ha sido un gesto, y oye, nos hemos enterado porque la gente de Catarroja o de Catarroja ha sido la que ha subido todo esto a redes sociales. Dice, pues se han desplazado por carretera y ha sido una visita express, de hecho es que no ha durado más de media hora. Dice, han pasado por uno de los restaurantes de la localidad, les ha pillado a todo el mundo de imprevisto, muy cercanos con la gente, haciéndose fotos durante más de media hora. Esto lo ha dicho el dueño del restaurante. Y bueno, lo que he dicho antes, que no se descarta que a la hora ya que veáis este vídeo, pues hayan pasado por otras localidades afectadas por la Dana. Bueno, pues esta es un poco la información, yo la dejo por aquí. Pero bueno, yo tengo también mi opinión sobre esto. Yo creo que visitas como esta nos sobran, y que bueno, al final ha sido un día significativo, y donde en este caso sí se les ha dado una alegría, por lo menos a parte de esa gente de los pueblos que han sido agraciadas con los números premiados de la lotería, pero poquito más. Yo creo que en este sentido, ya digo, yo entiendo que
no solo es el jefe de Estado, sino que es padre, Felipe en este caso me refiero, aunque también Leticia, y yo creo que en la visita a Chiva, por lo menos, tendrían que haber llevado a Leonor. Ahora saldrán aquí diciendo no, porque la formación militar no se puede interrumpir, porque tal. Bueno, yo creo que hay cuestiones urgentes y que si se quieren hacer las cosas, se tienen que hacer bien. Yo ya digo, visitas como esta no sobran, pero bueno, me he quedado un poco así. Bueno, cuando tengamos más imágenes, pues seguiremos un poco comentando. Ya digo, lo que se ha visto por parte de la gente es que había como dos grupos. Por un lado Felipe y Leonor, que son el futuro de la monarquía, y por otro lado Leticia y Sofía como elementos un poco secundarios. Vamos a ver, porque hoy ha tocado tema Dana, pero hay unas cositas que están saliendo que, ojito, menudas navidades nos esperan. Ya os las contaremos. Mientras tanto, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Podéis dejar todo vía libre en comentarios para que digáis lo que queráis. Y nada más, gracias por estar ahí.